Cuando vemos en el cielo algo fuera de lo habitual, figuras siniestras, fuego o destellos rojos, inevitablemente recordamos que justamente esas cosas se describían en antiguas profecías sobre el fin del mundo. La selección de videos de hoy sacude la imaginación. Ahora la gente graba cada vez más tomas parecidas en distintos rincones del planeta, y eso es muy inquietante. ¿Qué nos espera? Los habitantes de la ciudad no podían creer lo que veían. Un brillante rayo azul que de repente rasgó el cielo. Se veía con total claridad a plena luz del día. Brillaba con tanta intensidad que iluminaba todo a su alrededor. No hubo ningún trueno, ni una fuente de luz que pudiera proyectar ese rayo. No había ningún evento cerca y no existía una base militar en las inmediaciones. Los testigos no pudieron explicar su aparición. Aunque el video llamó la atención de los residentes y se propagó rápidamente por internet, la respuesta a la pregunta nunca apareció. ¿De dónde salió ese rayo en el cielo? ¿Quizá tú lo sabes? En diciembre de 2024, los habitantes de la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, notaron cómo el cielo empezaba a dar señales inexplicables. En nubes cirros aparecieron cuadrados de un azul brillante, formando un patrón perfectamente uniforme. El dibujo se manifestaba y permanecía casi cada 20 segundos. Era nítido y estable. La persona que grabó este video señaló que toda esa forma parecía más artificial que natural, pero no se parecía a efectos de luz habituales. No había drones en el cielo y tampoco se difundió ninguna información sobre un espectáculo o acciones publicitarias. Los observadores describieron el fenómeno como una especie de estructura sobre el cielo que se manifestaba por sí sola, sin una fuente visible de la que pudiera provenir. Esta observación dejó una inquietante sensación de que el cielo puede no estar tan vacío como creemos. En la remota soledad del norte de Canadá, observar un cielo nocturno tranquilo de pronto dejó de ser algo romántico. Un grupo de personas fue testigo de sucesos atípicos. Vieron cómo en el cielo se formaba lentamente una espiral blanco-azulada que se expandía hacia afuera. La espiral creaba un patrón perfecto y brillaba en los bordes, mientras que su centro era oscuro y vacío. Recordaba a una aurora boreal, pero no destellaba ni parpadeaba. Al mismo tiempo, el aire alrededor parecía pesado, casi comprimido, como si todo el entorno hubiera cambiado bruscamente. Más tarde, funcionarios oficiales señalaron una posible presencia de combustible de cohete en el aire, pero quienes observaron el fenómeno en persona consideraron esa explicación poco convincente. Además, formaciones espirales similares fueron registradas en otras partes del mundo, pero a ninguna de ellas se le ha encontrado todavía una explicación oficial. El autor de este video notó algo inusual mientras estaba de pie en un puente sobre una carretera muy transitada. Por el cielo se movía una criatura u objeto indefinido. Empezó a grabar de inmediato, pero él mismo no podía determinar qué era lo que tenía delante. Lo que apareció en la cámara no se parecía ni a un avión ni a un globo aerostático. Un oscuro silueta de forma extraña se movía lentamente, casi flotando en el aire. Tenía tentáculos como un pulpo, pero es difícil asegurarlo. No se puede determinar si era un ser vivo o un objeto. Una cosa es evidente: el objeto se veía bastante siniestro, y hasta ahora nadie ha podido darle siquiera alguna definición. No creo que alguna fuerza impura pudiera desplazarse tan tranquilamente por el cielo a plena luz del día, pero quién sabe qué puede estar ocurriendo si el mundo está al borde del colapso. Sinceramente, no sé cómo describir esta formación misteriosa, y los habitantes de la región de China donde apareció tampoco lo sabían. Un bulto, parecido a un cúmulo de niebla negra, quedó suspendido sobre una zona montañosa, y a su alrededor volaban aves inquietas. ¿Verdad que no se parece a un fenómeno natural ni a una migración de grandes bandadas? Lo que es aún más extraño: este cúmulo permaneció en el mismo lugar durante bastante tiempo antes de desaparecer sin dejar rastro. En realidad, recuerda a alguna brujería antigua, pero por razones evidentes, es difícil creerlo incluso viendo el video.
¿Intentamos juntos encontrar una explicación científica o al menos refutar su autenticidad? En el pueblito californiano de Victorville, la gente salió a la calle al oír un ruido fuerte. Parecía que por el cielo había retumbado un camión volquete. Ese sonido no se parecía a un trueno, más bien sonaba mecánico, como si encima de sus cabezas chirriaran máquinas o barcos de hierro. Las personas confesaron que a todos los despertó el mismo sonido alarmante. La policía informó que en esa zona no hubo ni accidente de tráfico ni obras de construcción, pero lo que más inquietó a la gente fue que, según sus sensaciones, la fuente del sonido estaba arriba y no alrededor. Pronto aparecieron testimonios similares de otros estados. Todos describían el mismo tipo de ruido. Líderes religiosos afirmaban que no eran sucesos aleatorios y señalaban antiguas profecías, asegurando, si el cielo rompe el silencio, pronto se avecinan cambios importantes. El hecho de que nunca se encontrara el origen de la grabación solo complicó la tarea. Durante una tormenta nocturna en México, el autor de este video grababa descargas de relámpagos cuando notó algo pintoresco en las nubes oscuras. Allí, por sí sola, surgió una imagen digna de ser filmada. Estaba delineada con claridad, y cuanto más tiempo duraba la grabación, más nítida se volvía la imagen. Todos los que vieron después la grabación se sorprendían de lo precisamente que los cuerpos celestes y las nubes reproducían un ojo diabólico y una mueca furiosa dirigida hacia la tierra. Los expertos llamaron a esto pareidolia, un fenómeno de la psique en el que nuestra mente encuentra imágenes y construye patrones donde no los hay. Y mientras continuaba la tormenta, ese rostro aterrador quedaba colgado en el cielo, como si el viento no pudiera dispersarlo. Si apartamos el escepticismo por un momento, entonces podemos acudir a textos antiguos. En ellos se mencionaba con frecuencia que el cielo nos envía señales inquietantes en tiempos turbulentos. En el río Qiantang, en la provincia china de Zhejiang, aparece una ola única. Si la observas durante la luna llena de otoño, puede parecer que el agua fluye de manera antinatural. La ola forma remolinos atípicos que brillan bajo los rayos del sol como escamas de pescado. La ola de marea aquí se considera una de las más grandes del mundo y se llama el dragón de plata. Pero lo más notable ni siquiera es eso. Allí también existe una formación circular, parecida a un ojo gigante que observa la orilla. La gente lo llama el ojo del dragón, precisamente porque en ese lugar el agua se comporta de otra manera. Los científicos explican el fenómeno por una estructura particular del terreno. Cuando una gran masa de agua de marea, que entra desde el mar de China Oriental, se ve obligada a encajar en un embudo estrecho en la desembocadura del río. En algunas regiones de México, los habitantes temblaron de horror cuando muy alto en el cielo apareció de pronto una silueta luminosa y ardiente. Antes de que se formara, la zona quedó envuelta por sonidos de un eco fuerte que se propagaba como explosiones sordas. Alguien comparó esos sonidos con trompetas. La tierra vibraba mientras ese extraño sonido se extendía por los alrededores. Cuando apareció el círculo de fuego, parecía un anillo suspendido en el aire. Se veía bastante bien. Muchos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar el fenómeno inusual. Y por cierto, no fue el único reporte de sonidos semejantes. Antes, en California, ya había ocurrido algo parecido. En este video también vemos un círculo incomprensible, envuelto en llamas. Apareció en el cielo del atardecer. No era un rayo, y el círculo no se apagó con la puesta del sol, sino que simplemente se quedó colgando, quemando las nubes. Sus bordes parpadeaban como si algo intentara abrirse paso desde el otro lado. Esto realmente se ve extraño. En Internet la gente intentó explicarlo como un fenómeno atmosférico. Otros afirmaban que en el cielo surgió una señal mística. Sea lo que sea, es evidente que este anillo no se parece en absoluto a los efectos que suele crear la naturaleza. Un turista exploraba la belleza de los Alpes suizos.
grababa vistas montañosas impresionantes cuando vio un enorme anillo dorado flotando sobre el horizonte. A diferencia de las nubes comunes o la luz del atardecer, el anillo brillaba de manera uniforme y no se movía con el viento. Al contrario, daba la sensación de una estructura estable suspendida en el cielo. El turista lo grabó en video, señalando lo antinatural que se veía aquel suceso. Algunos comentaristas en línea lo llamaron el portal suizo. La mayoría de los espectadores percibió el círculo como algo sobrenatural o extraterrestre. También hubo intentos de atribuir lo ocurrido a un raro fenómeno atmosférico, pero el testigo insistía en que la rueda parecía algo controlado, como si detrás de esa instalación celestial hubiera algo o alguien. Un pasajero de este vuelo se convirtió en testigo de un gran incendio desde la ventanilla del avión. Se encontraba muy alto sobre la ciudad y podía ver bien toda la panorámica en llamas. Por supuesto, el hombre aprovechó la oportunidad para grabar un espectáculo tan enorme, pero de repente, entre el velo de fuego y humo, vio cómo en el encuadre aparecía algo oscuro. Una figura enorme se movió a través del humo y parecía flotar en las llamas. Sus alas gigantes se abrían y batían. Varias veces la figura cruzó el fondo luminoso. Era imposible no verla, y luego desapareció de pronto en la oscuridad de abajo. El pasajero estaba en shock. Quizá no creyó a sus propios ojos, pero con él en el vuelo también había otros testigos. Al final, tenemos este video. ¿Cómo comentarías esa sombra negra? Un hombre miraba desde la ventana de su apartamento la panorámica nocturna de la ciudad, cuando de pronto un brillo intenso en el cielo atrajo su atención. De inmediato le pareció inusual. Varias esferas brillantes flotaban muy alto en el cielo nocturno, emitiendo un resplandor blanco estable. Las luces no parpadeaban como aviones ni destellaban, y además no emitían ningún sonido. Mientras el hombre seguía grabando, las esferas empezaron a moverse juntas, deslizándose suave y coordinadamente a través de las nubes por la misma trayectoria. Su movimiento parecía intencional y no aleatorio. Por eso descartó la idea de fenómenos naturales. Aquí claramente había algo más, ¿no te parece? Sobre el aeropuerto de Manchester, una de las terminales aéreas más concurridas del Reino Unido, apareció una esfera negra que se comportaba de un modo particular. Los pilotos están entrenados para reconocer fenómenos así, y la describieron como una esfera oscura, opaca, que surgió directamente de las nubes. No emitía sonidos, no dejaba rastro de gases de escape, no tenía alas, y tampoco se veían sistemas que la mantuvieran en el aire. El objeto descendía como guiado por un controlador y bajó cerca de la pista, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Sin embargo, como podemos comprobar por este video y por los testimonios de los testigos, incluso aviones militares de los que estaban cerca no pudieron alcanzarlo por la velocidad de su movimiento. Entonces, ¿qué era? En Carolina del Norte, los observadores describieron esferas luminosas gemelas. Se deslizaban silenciosamente por el cielo nocturno. Una era azul y la otra roja. Al principio la gente pensó que eran luces de un avión, pero luego las esferas empezaron a moverse una hacia la otra, hasta que en un momento se fusionaron y desaparecieron por completo. Todo ocurrió en total silencio. Como puedes imaginar, nadie hizo comentarios, y ese misterio mudo solo reforzó la sensación de irrealidad de lo que ocurría. Pero nosotros sí podemos comentar lo visto. Todas las hipótesis tienen derecho a ser escuchadas. Objetos no identificados fueron grabados en el cielo sobre Shanghái. En el video observamos cómo un enorme objeto luminoso cuelga silenciosamente sobre la ciudad, dejando una estela blanca de luz a lo largo del horizonte, mientras tres lucecitas más pequeñas se mueven detrás de él, siguiendo la línea de un círculo perfectamente definido. La manera en que se comporta este objeto demuestra más bien control y no un movimiento casual. Sin embargo, las autoridades negaron información sobre actividad de drones u otros aparatos voladores en esa zona. Es curioso que, unos días después, aparecieran tomas parecidas desde la ciudad de Perth, en Australia.
La distancia entre estos dos lugares es bastante grande, por lo que es difícil ignorar la similitud de ambas observaciones. Si estos objetos no fueron creados por el ser humano, surge una pregunta inquietante. ¿Qué puede aparecer y volar sobre grandes ciudades sin aviso? En una de las ciudades de China, los habitantes dejaron todas sus cosas y se apresuraron a grabar en video numerosas esferas luminosas. Aparecieron en un gran grupo en el cielo nocturno, justo encima de sus cabezas. La luz deslumbraba y el movimiento dejaba a los observadores paralizados. Solo imagina que una multitud de objetos celestes se mueve hacia ti, de manera silenciosa y deliberada. No se dispersaban caóticamente, sino que se desplazaban todos juntos, manteniendo la distancia. Los testigos describieron ese momento más como un evento sincronizado que como una caída caótica. Nadie sintió ambiente de fiesta. Más bien, la observación provocaba desconcierto y ansiedad. Lo interesante es que objetos similares siguen apareciendo y se registran en distintas partes del mundo, y cada vez dejan la misma pregunta: ¿qué exactamente se mueve sobre nosotros y por qué los medios no hablan de ello? El autor de este video simplemente grababa el cielo nocturno cuando de pronto vio un poderoso flujo de luz. Al principio palpitaba lentamente, luego se hacía más brillante, dejando la sensación de algo antinatural. A los pocos segundos surgió una silueta con forma de disco, y de repente, la luz dentro de él comenzó a moverse por el cielo, mucho más rápido que cualquier dron. Su movimiento era claramente un vuelo controlado y no una caída libre, y aún así, no iba acompañado de sonidos ni de luces intermitentes como las de los aviones. Más tarde, los expertos intentaron explicar la velocidad y la forma de este fenómeno. En ese momento, a los observadores les parecía que delante de ellos no había solo un objeto volador, sino más bien unas maniobras. Apareció, estuvo observando algo y luego desapareció de la vista. Solo nos queda adivinar qué fue aquello. Los habitantes de un pequeño pueblo se quedaron inmóviles cuando el cielo de la tarde se inundó de una luz roja. El resplandor se extendía por las nubes, se encendía y se apagaba, centelleando en impulsos cortos. Ese parpadeo rojo no se parecía a un rayo ni a un atardecer. Su frecuencia parecía controlada, como si el cielo estuviera activo por sí mismo. Muchos permanecían en la calle, observando en silencio algo que no podían explicar. Si recordamos las profecías, el cielo rojo no augura nada bueno. En ella se hablaba de la última advertencia del fin del mundo. Sea cual sea la causa de esa luz, difícilmente fue casualidad. Al menos, tú y yo podemos afirmar que esa luz definitivamente no venía de fuegos artificiales ni de una tormenta. Cuando el avión estaba a altitud de crucero, un pasajero miró por la ventanilla y vio algo extraño. Bajo él había una capa densa de nubes de un color naranja profundo, incluso casi rojo. Parecían lava al rojo vivo y se extendían por todo el cielo. No era un amanecer habitual ni un reflejo de los rayos del atardecer. La luz parecía estable, intensa y antinatural. El hombre empezó a grabar, y entonces las nubes se parecían aún más al resplandor de un incendio que ardía por todas partes en la tierra. Por supuesto, un espectáculo así no podía no alarmar. Después de que el vuelo terminó, el autor compartió el video en internet. El clip se propagó rápidamente, y los espectadores lo llamaron «fuego en el cielo». Hubo quienes relacionaron esas nubes con antiguas advertencias, según las cuales los presagios de conmociones globales serían cielos rojos. Sea como sea, cuando ves algo así desde una altura de 11.000 metros, queda claro: el cielo ya no es predecible. En Sudán, la gente salió a la calle y vio un cielo que dejó de ser familiar. Se tiñó de un naranja agresivo, como si el sol se hubiera apagado, y por todas partes soplaba un viento fuerte. El movimiento en las calles se detuvo. Los vecinos se reunieron sin entender qué ocurría. Muchos sentían un miedo mucho más fuerte que la curiosidad.
Algunos también relacionaron ese momento con advertencias religiosas sobre señales en el cielo y afirmaban que no se trataba de un cambio meteorológico casual. Pero lo que más preocupaba a la gente era lo repentino que había sucedido. Al pasar de noche junto a las pirámides egipcias, un hombre notó objetos luminosos detrás de las antiguas construcciones. 4 esferas brillantes subieron lenta y sincronizadamente hacia arriba, cubriendo por completo el espacio. Iluminaban todo lo que había abajo. En un momento, las esferas se alinearon, luego se unieron en un par, parecido a 2 ojos luminosos, como si observaran todo desde arriba. El video se volvió popular en la red, pero aún no hay respuestas sobre qué eran realmente esas luces misteriosas. En California, un hombre salió a la calle bajo un cielo despejado, cuando de pronto, justo encima de él, se formó una extraña cortina de humo. La nube apareció instantáneamente, sin viento y sin sonidos de una tormenta acercándose. La nube permanecía en su sitio, densa y antinatural. Entonces él comenzó a grabar y acercó la imagen, intentando entender lo que veía. De repente, dentro del humo, a través de pequeños orificios, empezaron a asomar puntos brillantes, parecidos a luces. Estaba claro que no había ni aviones ni satélites en el cielo, así que nadie pudo encontrar una explicación. Antes de que algo pudiera aclararse para nosotros, la grabación se interrumpió. ¿Quizá te has encontrado con algo parecido y puedas comentar esta nube solitaria? El 10 de diciembre de 2024, un piloto de helicóptero, volando sobre Colorado, captó algo inexplicable. Desde el cielo caían ráfagas ardientes. Pero no se comportaban como meteoros. Eran más bien rastros luminosos que se movían de forma recta y sincronizada, como si alguien los dirigiera. La grabación del piloto se propagó rápidamente por internet, generando teorías de que quizá no era un fenómeno natural, sino algo que entraba en nuestra atmósfera. ¿Una invasión? ¿Cómo llamarlo si no? Este video fue grabado la noche del 7 de enero de 2025 en la provincia china de Hebei. La gente notó un objeto brillante que se deslizaba rápidamente por el cielo. Una gran esfera luminosa flotaba silenciosamente sobre la ciudad, desplazándose por encima de las casas. Los habitantes salieron corriendo a la calle para grabarla. La esfera de luz claramente se movía con propósito. No era un cuerpo celeste en caída, como un meteorito. En Ciudad de México, tarde en la noche, los testigos captaron en cámara un suceso asombroso. Vieron en el cielo un gigantesco objeto triangular flotando a gran altura sobre la tierra. En su estructura, en un orden extraño y rítmico, parpadeaban luces brillantes. Parecía un conjunto de señales silenciosas. La grabación salió nítida y casi perfecta, así que se pueden descartar manipulaciones con efectos u una ilusión óptica. Allí claramente había algo diferente. Naturalmente, el triángulo en el cielo dejó a todos con más preguntas que respuestas. En Indiana ocurrió uno de los sucesos más increíbles jamás captados en cámara. No has visto nada parecido en ninguna parte. Imagina que el cielo encima de ti empezó a parpadear como una pantalla rota. Los colores aparecían y desaparecían, destellando como chispazos breves de algo averiado. No había viento ni sonido, solo ese brillo caótico sobre la cabeza. Luego la luz se apagó y cayó la oscuridad. Ese silencio no trajo alivio. Pesó en el aire, dejando en todos la misma sensación de que en el mundo algo se había torcido. Galilea es una región histórica en el norte de Israel, en la frontera con Líbano, y aquí cualquier suceso místico se asocia con creencias antiguas y eventos épicos del pasado. Así que, los testigos registraron cómo una gigantesca columna de nubes luminosas se elevó pramo desde la tierra y se apoyó en el cielo. No contenía humo y no estaba formada por nubes de tormenta. Al contrario, su forma se veía perfectamente hermosa, e incluso pese al viento fuerte, permanecía inalterable. Asombradas por el espectáculo, las personas grababan lo que ocurría sin entender qué estaba pasando. Añadamos de nuevo que, en esta zona,
todo adquiría un significado mucho mayor que simples cataclismos meteorológicos sorprendentes. Más bien, el fenómeno se percibía como una señal, como si por un instante algo hubiera unido la tierra bajo los pies con el cielo sobre la cabeza. ¿Era un motivo para pensar en lo eterno? Se han observado muchos milagros y fenómenos misteriosos en el cielo, pero quizá este sea único en su clase. Hace más de 10 años, en Canadá, en la pintoresca ciudad de Grand Falls, un residente vio una nube de tormenta que parecía un rostro humano. Los ojos, las orejas, la nariz y la boca se distinguían bien. Probablemente cualquiera señalaría ese parecido. ¿Por qué la nube tomó una forma tan inusual? Tenemos dos explicaciones. O es un fallo en la matriz, o somos nosotros quienes tendemos a completar y a imaginar lo que deseamos. Aquí hay otra prueba de que nuestra imaginación hace muy bien su trabajo. El dueño de una tienda estaba en la calle, delante de la entrada, y de pronto notó una nube que también destacaba entre las demás. Al atardecer estaba teñida de un naranja intenso, cuando de repente adquirió la forma nítida de un león rugiente, increíblemente parecido a uno real. A los testigos les parecía que la propia atmósfera a su alrededor había cambiado. Había algo especial en esa visión. Las nubes normales perderían la forma en unos segundos, pero esta no se estiraba ni se deshacía. Se mantuvo en el cielo durante varios minutos, mientras la gente cercana se detenía con la cabeza levantada para verla mejor. La nitidez y el realismo de la imagen desconcertaron a muchos que la vieron después en la grabación. Se inquietaron especialmente quienes conocían la simbología antigua asociada a leones en el cielo. El león es un signo de energía ígnea, grandeza y triunfo, que recuerda la victoria sobre el monstruo y el establecimiento del orden. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Es otra vez nuestra mente la que completa las formas hasta volverlas familiares y les da un sentido secreto? También observamos fenómenos nubosos de dioses. ¿De dónde iban a venir si no desde los cielos? Una vez, en un día despejado, los testigos captaron en el cielo una forma extraña de nubes. Encima de ellos, suspendida en el cielo, apareció una enorme figura tejida de niebla luminosa. Parecía que se movía lentamente, pero con propósito. No flotaba como las nubes, parecía tener su propia dirección. Sus contornos se volvían cada vez más definidos, y eso hizo que los observadores se estremecieran. Alguien vio en la figura una señal espiritual. Reconozcámoslo. Con lo que pasa en el mundo, cada vez es más difícil atribuir encuentros así a ilusiones ópticas o montajes. Claro, nuestra mente tiende a completar imágenes familiares, pero tú no vas a negar que esta figura no es simplemente una nube. Realmente se parece a una silueta de Cristo bien conocida por todos. En un balneario de Israel, un hombre grababa la línea de costa y de pronto, a lo lejos, vio a una persona sentada sola en la arena. La figura parecía normal, pero cuando acercó la imagen, su aspecto lo impactó hasta lo más profundo. La postura y la apariencia de esa persona recordaban mucho a las representaciones tradicionales de Jesucristo. Era sorprendente, pero el video que apareció después desde otra fuente se convirtió en una señal más inquietante. En la misma región, durante una reunión espiritual, los testigos grabaron un fenómeno increíble, una figura luminosa que se movía sobre el agua, como si caminara sobre ella. ¿No son demasiadas coincidencias? No era humo ni niebla, sino una silueta que se deslizó en silencio sobre el lugar de la ceremonia sagrada, y también recordaba la imagen de Cristo. Cada uno ve a su Dios incluso en las nubes. En la ciudad india de Tirupati, un conductor, al levantar la vista hacia el horizonte, notó algo inusual. Las nubes sobre la ciudad formaron la silueta nítida de la deidad hindú Vishnu. La figura en el cielo permanecía completamente inmóvil. Sentada en una postura contemplativa, parecía observar lo que ocurría abajo. Las personas que estaban cerca se detuvieron, confundidas, sin saber si era una ilusión óptica o una formación natural de nubes que tomó una forma caprichosa. Pero, como tú mismo puedes ver, la forma de esas nubes no se parecía a las demás. Su nitidez
y su correspondencia con la imagen hicieron que muchos pensaran que se trataba de una manifestación espiritual, una señal importante, aparecida en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Milagros como los del cielo también se pueden encontrar en la tierra. Un explorador, al entrar en una cueva alejada de la civilización, esperaba hallar oscuridad y silencio, pero en lugar de eso, muy adentro del corredor, encontró una figura sentada inmóvil, rodeada de una luz blanca brillante. Por la silueta, la figura parecía humana, pero de ella emanaba una luz intensamente inexplicable. No parpadeaba, ni se reflejaba en las paredes como la de una linterna, sino que parecía salir directamente de la propia figura. La persona que grababa el video susurró, en shock: "No estoy seguro de si fui testigo de algún momento espiritual o de algo parecido". Quizá descubrió para nosotros algo que nadie jamás debía ver. Imagina lo que es hacer un hallazgo así en un lugar no tocado por la tecnología. Este sujet comienza con una luz verde solitaria, colgando en silencio en el cielo nocturno. No parpadea ni se aleja, simplemente brilla. Pero luego, de ella, aparece lentamente una segunda luz. Se aparta, como si tuviera sus propias intenciones. Los testigos intentan desesperadamente grabar este suceso y mantener ambas luces en el encuadre. Durante varios minutos, ambos objetos permanecen suspendidos y silenciosos sobre sus cabezas antes de desaparecer por completo. ¿Hace falta decir que los observadores se quedaron sin palabras por un instante? ¿Y tú cómo lo percibirías si hubieras estado allí? Donde parpadean luces verdes, Polné pueden aparecer también hombrecitos verdes. Durante un paseo solitario por el bosque, una mujer se detuvo de repente junto a un gran árbol caído. Su mirada fue atraída por un movimiento en lo profundo de una hendidura. Sacó el teléfono y comenzó a grabar. Desde el hueco la miraba una diminuta figura. Una cabeza larga y estrecha y ojos brillantes le daban un aspecto antinatural. Ningún animal conocido podía verse y comportarse así. La criatura también asomaba con cautela desde lo profundo, sin intentar esconderse ni huir. Parecía comportarse de forma consciente, como si tuviera inteligencia. La mujer publicó el video en internet para encontrar a autores de historias similares. ¿Quién sabe? Quizá algunas criaturas habitan en los bosques tan cerca de nuestras casas y nosotros ni siquiera sospechamos que existan. No todas las visiones se pueden atribuir a extraterrestres. El mundo está lleno de personajes de cuento que nosotros mismos creamos. Durante un viaje familiar por las tierras altas de Escocia, los viajeros se encontraron en la carretera con una pequeña bolita de pelo. Naturalmente, esa visión los obligó a detenerse y empezar a grabar de inmediato. Cuando el video se publicó en internet, los espectadores notaron que coincidía con la descripción del legendario haggis salvaje. Son criaturas ficticias que supuestamente habitan en las montañas de Escocia. Se dice que sus patas delanteras y traseras tienen longitudes distintas, lo que les permite trepar fácilmente por terrenos montañosos. Pero nadie nunca los había visto tan de cerca como para captarlos en cámara. Aquí tienes un ejemplo de cómo criaturas de apariencia inofensiva pueden hacer que la gente dude de la realidad. ¿Tú has tenido alguna vez un caso en el que no creíste a tus propios ojos? Compártelo con nosotros en los comentarios. A veces los animales comunes se comportan como si quisieran decirnos algo. Una familia descansaba en una zona montañosa, y ahora veremos lo que grabó una cámara de vigilancia. Al parecer, no está instalada aquí por casualidad, sino por visitantes no deseados del complejo. Nadie esperaba que, a plena luz del día, un animal salvaje, parecido a un zorro muy alto o a un lobo pelirrojo, subiera tranquilamente por las escaleras hasta la casa. Sin prisa y sin pánico, el animal se dirigió a los restos de comida que, por alguna razón, habían dejado sobre un pedazo de cartón justo en la entrada. El lobo examinó la comida y comió allí mismo, y luego se fue con toda calma. ¿Has visto alguna vez que un lobo tenga patas tan largas? Y sí, es un animal inusual, el lobo de crin o guará.
Tiene un hocico estrecho y alargado y un pelaje rojo intenso como el de un zorro, pero a la vez patas muy largas y elegantes, lo que le da un parecido con un perro de caza. No es de extrañar que con su olfato agudo haya detectado el manjar a distancia, y como conoce el camino, no tiene miedo de venir. Bosmosno no fue su primera visita. Así es como un aspecto llamativo ayuda a conseguir bonuses. Nadie pensó en echar al lobo rojo. Todos querían observarlo. Y por supuesto, donde hay un lobo, Obasatel no recordarán leyendas de hombres lobo. A última hora de la tarde, en las calles tranquilas de la ciudad argentina de Santa Fe, los residentes notaron una criatura extraña. Durante varias semanas ya circulaban rumores sobre ella por la zona, hasta que apareció un video que pone la piel de gallina. En estas imágenes, adelante se distingue una figura oscura, agachada bajo los árboles. Se movía como si estuviera cazando. Sus contornos eran curvados, pero sin duda se puede decir que la figura parecía humanoide. Como en esta zona comenzaron a desaparecer mascotas de vez en cuando, algunos asociaron la aparición de esa criatura aterradora con el mítico vampiro chupacabras, y otros afirmaban que era un hombre lobo. Y por último, una historia sobre un extraño presagio en el mar. Los barcos fantasma existen y se cruzan con nuestra realidad con algún propósito propio. Temprano por la mañana, en el terminal de ferries de la compañía Muquilteo, los operadores notaron que un objeto había bloqueado el acceso al muelle. En teoría, allí no debía haber nadie. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, desde la oscuridad, de pronto apareció el contorno de un barco pesquero? Más tarde lo identificaron con el nombre Merry B y atracó por sí solo. En el barco no había luces y el motor no sonaba. El ferry Tokai se vio obligado a detenerse porque el barco fantasma se movía espontáneamente hacia él. En el video se entiende que se dirige al muelle de forma deliberada, como si lo controlara algo invisible. ¿Te sorprendería saber que a bordo no encontraron a nadie? La visión de un gran barco que se acercó por sí solo tan cerca de la costa hizo que muchos se preguntaran: ¿cuánto tiempo estuvo a la deriva en mar abierto y qué lo llevó hasta el muelle? Quizá Mnogoe en esta historia pudo haber pasado desapercibido. Escribe en los comentarios qué momento te asustó o te impresionó más y suscríbete a Top Facts para ver las selecciones más increíbles de hechos y videos de todo Internet. Gracias por ver, y justo ahora haz clic en uno de nuestros episodios anteriores.